Estos webinars se vienen desarrollando ya hace unas cuantas semanas, una iniciativa de la Gerencia de Promoción y Difusión, con el apoyo de la Escuela de Indecopi y las distintas áreas de la institución. Unas cuantas pautas antes de comenzar. Esta actividad dura 1 hora, dividida en 40 minutos a 45 minutos de exposición y el tiempo restante para preguntas. Ustedes pueden formular esas preguntas en el chat que tienen en la parte inferior. Hace un momento les he escrito, ahora les vuelvo a escribir para que lo ubiquen. Y pueden formularlas durante el tiempo que dura la exposición. Una vez que termina, el expositor de hoy va a comenzar a responderlas, así que ya no vamos a poder recibir más. Les pido que por favor no activen video ni audio para poder tener una conexión más fluida. Muy bien, el tema de hoy es tips para la solicitud de inicio de investigación de dumping y lo dicta Diego Alonso Fuentes Lomparte. Diego es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con estudios de maestría en economía en la Universidad del Pacífico. Actualmente es coordinador de la Secretaría Técnica de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi. Además, cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en comercio internacional en el sector público y privado. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo para compartir esta charla. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme nuevamente a ustedes. El día de hoy, como se señala en la diapositiva que ustedes ven al frente, el tema que vamos a tratar es tips para la solicitud de inicio de investigación de dumping, que básicamente lo que trata es de presentarles a ustedes, digamos, diversas consejos y, digamos, aspectos prácticos de lo que debe de tener en cuenta un solicitante de un inicio de investigación por prácticas de dumping, ¿no? En este sentido, esta presentación busca tener o explicitar aspectos prácticos de la presentación de estas solicitudes, ¿no? Por lo que, digamos, tratará de ser bastante ágil y digamos, objetiva respecto de cómo presentar nuestra solicitud y qué información podemos tomar en cuenta al momento de hacerlo. Considerando de que en esta charla voy a dar algunos tips, consejos de cómo presentar nuestras solicitudes, es pertinente que yo les indique que mis comentarios de hoy reflejan mi propio punto de vista, no necesariamente reflejan la opinión de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del INDECOPI, de cualquier comisionado o de cualquier otra persona en particular, ¿no? Asimismo, los comentarios no representan algún adelanto de opinión o sugerencia alguna sobre la preferencia de alguna marca comercial en particular. Las imágenes expuestas en esta presentación fueron extraídas de la esfera de dominio público de Internet a fin de brindar información visual y didáctica que pueda ser de utilidad para todos ustedes. En pantalla lo que ven es el índice de lo que va a consistir la charla del día de hoy, ¿no? Van a ser 4 puntos. Primero vamos a empezar hablando sobre lo que son los datos generales de nuestra solicitud, que básicamente es como que la carta de presentación que debe tener toda solicitud que tramitemos ante el INDECOPI por un caso de dumping, ¿no? Luego abordaremos en particular lo que es el cuestionario, es la principal herramienta para presentar información asociada a un caso de dumping para la evaluación de la comisión, ¿no? Hablaremos de su finalidad y en líneas generales qué información, qué tipo de información se requiere en el cuestionario. Y luego ya entraremos a aspectos particulares de la información que se debe presentar con relación a asuntos de fondo, ¿no? Hablaremos en primer término de lo que es el producto similar, el producto considerado, que es el producto importado, ¿no? Y la práctica de dumping denunciada, y daremos algunos consejos que se deben de tomar en cuenta al momento de presentar información asociada a estos asuntos, ¿no? Y finalmente entraremos a tratar la manera en que se debe de presentar alguna información asociada con la situación económica del solicitante y ese vínculo causal entre el dumping y el daño que se alega, ¿no? Nuevamente, haremos hincapié en aspectos prácticos de la información que se debe de presentar en nuestras solicitudes de inicio de investigación. Para ya entrar en materia con el primer punto, ¿no? Hablaremos de los datos generales de la solicitud. Nuevamente, estamos hablando acá de la carta de presentación de nuestro caso, ¿no? En pantalla ustedes ven 4 puntos, luego siguen 2 más, ¿no? Que deben de, digamos, estar presentes
en la primera hoja de nuestra solicitud, ¿no? Es su carta de presentación. Estos aspectos son puntuales, deben de describirse brevemente, pero tienen una importancia capital al momento de darle a entender a la comisión de qué trata nuestro caso. En primer lugar, debemos de acompañar nuestra solicitud con una breve descripción del producto importado, ¿no? Indicando sus principales características físicas, formas de presentación, su nombre comercial, el país de origen de donde proviene este producto, su uso final y algunos otros aspectos que puedan, digamos, evidenciarle a la comisión brevemente cuál es el producto para el cual pedimos la investigación, ¿no? Luego deberemos indicar cuáles son las partidas, la partida o la subpartida, las subpartidas arancelarias a través de las cuales este producto para el cual pedimos la investigación ingresa al mercado peruano. Y aquí es importante tener en cuenta que debemos de listar todas las subpartidas a las cuales, digamos, a través de las cuales tengamos conocimiento de que el producto ingresa al mercado peruano, ¿no? Nuevamente, el producto importado se define sobre las bases de las características que podamos identificar en él, ¿no? Algunas veces las descripciones comerciales, las descripciones arancelarias de las subpartidas pueden caracterizar suficientemente al producto importado. En otras ocasiones eso tal vez no sea así y habrá pues algunos productos que puedan ingresar no a través de una, sino a través de varias subpartidas. Es importante que las mencionemos todas. ¿Por qué? Porque finalmente la comisión lo que hará será tomar en cuenta todas estas partidas al momento de determinar cuántas importaciones han ingresado al mercado peruano en el marco temporal para el cual pedimos la investigación. Luego, dos puntos que son de vital importancia al momento de plantear nuestra solicitud son, por una parte, el periodo de análisis del dumping, ¿no? Y por otra parte, el periodo de análisis del daño. Debemos de indicarle a la comisión claramente cuáles son esos periodos y de qué momento a qué momento los debemos de contabilizar. En el caso del periodo de análisis del dumping, ese periodo normalmente es de 12 meses y nunca es menor a 6 meses, ¿no? Se deben de tomar en cuenta que este periodo se contabiliza desde la fecha lo más próxima posible a la presentación de la solicitud. Una pauta similar debemos de tomar en cuenta al momento de indicarle a la comisión cuál es el periodo de análisis del daño y la relación causal. 3 años en este caso normalmente, ¿no? Y un periodo que se contabiliza nuevamente desde un momento lo más cercano posible a la fecha de presentación de la solicitud. ¿Por qué ¿A qué se debe ello? A que la práctica de dumping se va a analizar y la existencia de daño y relación causal se va a analizar en el momento en que se presente la solicitud. Y eventualmente una investigación se podría iniciar a partir de ese momento en adelante, luego que se concluye esta evaluación, que no dura más de 3 meses, ¿no? Eso significa que cualquier resultado de una posible investigación va a aplicar en adelante. Y por eso el análisis que se pida debe de acercarse lo más posible a la fecha en que estemos presentando nuestro caso, ¿no? Finalmente, dos aspectos que son pues también fundamentales, ¿no? Debemos indicar claramente quién es el representante legal a efectos del trámite ante el INDECOPI, ¿no? El nombre y el cargo del representante legal que va a dar respuesta a cada una de las preguntas del cuestionario, ¿no? Y debemos adjuntar el poder notarial que lo acredite como tal. Y también debemos indicar cuál es el domicilio procesal o electrónico en este contexto de cuarentena, ¿no? A través del cual se van a hacer llegar al INDECOPI y del INDECOPI al solicitante todas las notificaciones que se tramiten en el marco de este procedimiento de análisis de la solicitud, ¿no? Y todo esto se pide, pues, dentro del marco de la legislación aplicable, que finalmente son el acuerdo antidumping y el reglamento antidumping correspondiente en el ámbito nacional, ¿no? Y un punto importante, adicional a todo esto, es el que voy a señalar en pantalla a continuación, ¿no? Porque tramitar una solicitud ante el INDECOPI es eso, pedir un trámite administrativo ante el Estado, ¿no? Eso lo voy a mencionar posteriormente, es este aspecto, ¿no? No olvidemos agregar el comprobante del pago por la tasa administrativa del derecho de trámite de la solicitud. Es un aspecto muy sencillo, ¿no? Que puede parecer incluso menor, pero si no adjuntamos el voucher de pago de este derecho de trámite, simplemente pues es como no haber pagado el derecho de trámite ante el INDECOPI, y eso puede causar de que nuestra solicitud no sea admitida. Presentamos la solicitud y se puede adjuntar en ese momento el voucher. No olvidemos de hacerlo porque eso habilita administrativamente el análisis de la solicitud. Y en general,
4 aspectos que se deben de tomar en cuenta, que son instrucciones generales para la presentación de la solicitud, ¿no? En líneas generales, 4 puntos que se deben de tomar en cuenta son los que están en pantalla, ¿no? Para empezar, que toda información que se presente en el marco de la solicitud tiene carácter de declaración jurada sujeta a verificación. ¿Eso qué implica? Que debemos de tener en cuenta, por ejemplo, que al momento de presentar cualquier información es importante que indiquemos cuál es la fuente de ella, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que cualquier información que presentemos, por ejemplo, sobre el desempeño económico de nuestras empresas, de nuestras industrias, pues está sujeta a una verificación posterior y el INDECOPI cuenta con facultades para hacer, por ejemplo, visitas inspectivas. En algunos casos tendrá que, digamos, ocurrirá que, digamos, la comisión considera conveniente ir a las instalaciones de la empresa, por ejemplo, para corroborar el nivel de los inventarios, por ejemplo, ¿no? Información que se haya podido brindar sobre los niveles de venta. Eso significa que aquello que digamos en respuesta al cuestionario y en la solicitud en general tiene que tenerse presente que va a pasar por un proceso de verificación posterior, ¿no? Asimismo, información en otro idioma distinto al castellano. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, ¿no? El valor normal, el precio del producto importado en el Perú, pero en su país de origen, que es uno de los elementos indispensables para calcular el margen de dumping, ese precio podría estar documentado en algún idioma distinto al castellano. Por ejemplo, si se presentan facturas de venta de un calzado, por ejemplo, en China, ese producto, esa factura podría estar en chino o tal vez podría estar en otro idioma. Un estudio de mercado de los precios a los cuales se vende un producto en tal vez Estados Unidos podría estar en idioma inglés. Se pueden presentar todos estos documentos, pero se tiene que acompañar el documento de una traducción simple al idioma de castellano, firmada por quién? Por cualquier persona que se haga responsable de la traducción. No tiene que ser un traductor oficial, tiene que ser simplemente alguien que, digamos, se haga responsable de la traducción que se ha hecho del documento. Información con carácter confidencial, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, datos de las variables económicas de la empresa, niveles de producción, niveles de inventarios, inversiones, que puede ser información sensible, dada pues las características de los negocios de las empresas, ¿no? Puede ser información sensible para la empresa, pero al momento de brindarse, que es fundamental hacerlo para justificar el análisis de los indicadores de la industria y la caracterización del daño, ¿no? Al momento de brindarse esa información se tiene que indicar que es información confidencial, que tiene que ser tratada con ese carácter, ¿no? Hay que indicarlo expresamente al momento de presentar la información. Caso contrario, la comisión no se hace responsable de su divulgación, ¿no? Y al hacerlo tenemos que indicar por qué la información resulta confidencial y presentar un resumen no confidencial, es decir, algún resumen de aquella información que pueda ser pues puesta a, digamos, al público en general, el conocimiento del público en general, que no revele aquello que es sensible para la empresa, pero que permita a otras partes en una futura investigación entender, digamos, aspectos fundamentales del planteamiento de daño del solicitante, ¿no? Y finalmente, el uso de medios digitales, ¿no? Especialmente en el contexto que estamos atravesando ahorita, ¿no? Toda información, lo ideal es que se acompañe en medios digitales que permitan un más rápido procesamiento de qué, por ejemplo, de listados de ventas, ¿no? Registros contables. Toda esa información en medios digitales va a permitir un más ágil trámite por parte del INDECOPI, ¿no? Entonces, estos 4 aspectos son básicos al momento de preparar nuestra solicitud. Hay que tomarlos en cuenta y tenerlos presentes al momento de hacer llegar nuestra solicitud ante el INDECOPI, ¿no? Este aspecto del derecho el pago del derecho de trámite, ya lo he comentado, no olviden agregarlo al momento de presentar su solicitud. Y ahora hablemos del cuestionario. El cuestionario, como he comentado previamente, es la principal herramienta para la presentación de información ante la solicitud, ante el INDECOPI, ¿no? La solicitud en ese sentido debe ir acompañada del cuestionario, y eso está tipificado en el artículo 22 del reglamento antidumping, ¿no? El cuestionario consta de 73 preguntas aproximadamente, ¿no? Y cada una de ellas permite a la comisión recoger alguna pieza fundamental de información. Son preguntas que abarcan diversos aspectos, como vamos a ver a continuación, y cada una de ellas aporta una pieza en el análisis, en lo que va a ser luego el análisis de nuestra solicitud ante la comisión del INDECOPI, ¿no? Y es por eso
que es importante tomar en cuenta que se deben de responderse todas las preguntas del cuestionario. Algunas de ellas pasan simplemente por consultar, digamos, percepciones respecto de lo que es la práctica de dumping, de cómo entendemos el daño, criterios, metodologías. Debemos de responder cada una de estas preguntas tratando de ser, digamos, lo más claros posibles al momento de plantear nuestras respuestas, ¿no? Brindando explicaciones breves de cómo entendemos nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Respondan todas las preguntas del cuestionario, es el principal consejo, ¿no? Y en ese sentido, la finalidad del cuestionario, pues, es facilitarle a los productores la presentación de información fundamental para plantear sus casos, ¿no? Al hacerlo, se tiene que tener en cuenta que toda la información que se presente debe ser información pertinente para nuestro caso. Es información que debe de estar razonablemente al alcance del solicitante, ¿no? Pero que resulta necesaria para que la comisión determine si es que existen indicios suficientes de qué. De estos tres elementos de los cuales hemos hablado desde el principio de esta presentación. De las prácticas de dumping denunciadas, del daño que se alega a la industria y de la relación causal entre el dumping y el daño, ¿no? Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Estos tres elementos que están resaltados. Información pertinente, que se encuentre razonablemente al alcance del solicitante, ¿no? Pero que permita aportar datos necesarios para la caracterización de lo que son indicios suficientes, ¿no? Indicios de que hay una práctica de dumping, de que existió un daño en un periodo que hemos identificado previamente y de la relación causal entre ambos, ¿no? Nuevamente, aquello que digamos va a ser evaluado por la comisión, pero debe de tener ese nivel de aporte, ¿no? Darle indicios a la comisión de que ahí ha ocurrido dumping, daño y relación causal, ¿no? Y en ese sentido, en pantalla ven 6 aspectos fundamentales de la información que se recopila en el cuestionario, en estas 73 preguntas de las cuales les comento, ¿no? Brevemente voy a mencionar cada uno de ellos. Primero, datos del solicitante, ¿no? Obviamente, porque necesitamos identificar la razón social de la empresa, su domicilio, su RUC, teléfono, la actividad principal de la empresa, ¿no? La fecha de inicio de operaciones y, en caso sea pertinente, la asociación empresarial a la cual pertenece, ¿no? Se pide también información que permite caracterizar el producto importado y el producto fabricado por la empresa, ¿no? Y eso es importante, digamos, tomarlo en cuenta porque la similitud entre el producto nacional y el producto importado es lo que termina caracterizando la manera en que compiten en el mercado peruano. Entonces se pide información que permite, pues, definir con precisión cómo es el producto importado, cómo es el producto que fabrican nuestras empresas para hacer esa comparación correspondiente, ¿no? Indicadores económicos y financieros de la empresa, ¿no? Los solicitantes, y a veces las solicitudes se presentan no por una, sino por un grupo de empresas, ¿no? Los solicitantes deben aportar información sobre cómo han evolucionado la producción, las ventas del producto que fabrican, ¿no? La participación en el mercado de estos productos, ¿no? Sus inversiones, capacidad productiva de este producto, ¿no? Existencias, empleo asociado a las líneas de negocio para las cuales se pide la investigación, entre otros. Vamos a entrar un poco en el detalle de esto posteriormente, ¿no? Se pide también información sobre lo que se llama requisitos de legitimación. Esto se ha explicado tal vez en una charla previa. Yo brevemente lo que voy a indicar acá es que cuando una solicitud es presentada por una o por un grupo de empresas, ¿no? La solicitud debe cubrir lo que se llaman estos requisitos de legitimación y se pide en el cuestionario información asociada a esto, ¿no? Los solicitantes deben de representar al menos 25% de la producción nacional del producto para el cual se pide el caso, ¿no? Y la solicitud que planteen este solicitante o este grupo de solicitantes debe de estar apoyada por al menos el 50% de la producción de quienes, de aquellas empresas que tengan una opinión sobre nuestra solicitud. Y se deberá de pedir opinión a otros productores que conozcamos en el mercado, pero que tal vez no se han asociado con nosotros al momento de plantear nuestra solicitud. Y si tenemos conocimiento de que hay otra empresa fabricando el producto que no está asociada con nosotros para presentar la solicitud, habrá que consultar si es que efectivamente, digamos, esta empresa apoya el caso o no, ¿no? Y su opinión debe ser tomada en cuenta en el cómputo general de la producción sobre la cual se va a determinar cuánto es lo que representa nuestra solicitud respecto de todos los que opinen respecto de ella, ¿no?
Información sobre las prácticas de dumping denunciadas, vamos a entrar en el detalle de esto posteriormente, pero básicamente se trata de información del precio de exportación a Perú y del valor normal, que es el precio de este producto en el mercado de origen, ¿no? Y finalmente, información sobre el daño y la relación causal, y esto es la visión ya macro de nuestro caso, ¿no? ¿Cómo entendemos que se ha caracterizado el daño a nuestra industria, ¿no? ¿Cómo han ingresado las importaciones y qué relación ha habido entre el ingreso de importaciones y lo que le está ocurriendo a la industria? Esta lectura global de lo que pasa con la industria también, digamos, es materia de preguntas en el cuestionario y debe de ser explicado con detalle, digamos, en respuesta al cuestionario, ¿no? Y hablando de este tema en particular, es pertinente que toquemos este punto, ¿no? Cuando las solicitudes son presentadas no por una, sino por un conjunto de empresas, entonces van a haber algunas de estas preguntas que van a tener que ser necesariamente respondidas por todos los solicitantes y otras preguntas que pueden ser respondidas por al menos uno de ellos, ¿no? En el caso de este ejemplo, hablamos de una solicitud que ha sido presentada no por una, sino por 3 empresas. Habrán algunas informaciones que se presenten en respuesta al cuestionario de nuestra solicitud que tienen que ser respondidas por cada una de ellas. Por ejemplo, los datos generales de la solicitud y los datos de cada solicitante deben de ser respondidos por cada empresa, ¿no? Las características del producto importado y fundamentalmente del producto que fabrican nuestras empresas tienen que estar claramente, digamos, definidas por cada solicitante, ¿no? Igualmente, y con mayor razón, los indicadores económicos de cada empresa, porque la solicitud que se presente en nombre de varios, ¿no? Lo que finalmente va a hacer es caracterizar lo que pasa con este grupo de empresas. Para determinar lo que pasa con el grupo de empresas, pues se tiene que contar con información de cada una de las empresas en particular, ¿no? ¿Qué información puede ser presentada? No por todos, sino por uno de ellos, ¿no? Los requisitos de legitimación, porque bastará con que uno de ellos, digamos, explique cómo es que se cumplen estos requisitos del 25% y el 50% de la producción. Información sobre las prácticas de dumping denunciadas, porque a veces las evidencias sobre el valor normal fundamentalmente pues han sido recogidas con el esfuerzo conjunto de las 3 empresas a la vez, ¿no? Y, digamos, nuestra lectura de la situación de la industria y de la relación causal entre las importaciones y el daño puede ser, digamos, caracterizada al menos por una de las empresas solicitantes, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta pues de que hay algunas informaciones que tendremos que responder cada uno de los solicitantes y hay otras que bastará con que una de ellas se presenten en particular, ¿no? Por uno de ellos, nada más, ¿no? El cuestionario del cual hemos hablado, ¿en dónde está? Digamos, ¿dónde lo podemos encontrar? En pantalla yo les estoy mostrando lo que es actualmente la página web del Indecopi. En rojo está resaltado el enlace que ustedes pueden copiar en sus computadoras y consultar en internet en este momento si gustan para hacer la consulta y descargar el cuestionario, ¿no? En esa página web del Indecopi, que esta es la presentación actual que tiene, ¿no? Ustedes podrán consultar para la sección de la Comisión de Dumping, Subsidios y Barreras al Comercio, la sección de procedimientos que está resaltada ahí con una flecha en rojo, y cuando hagamos clic acá, se va a desglosar un menú. Va a haber una opción que diga cuestionarios. A la derecha tienen, digamos, una pestaña anaranjada que cuando ustedes hagan clic en ella, van a desglosar los puntos que están mostrándose en pantalla. Y ahí van a ver en los 2 primeros puntos que está el modelo del cuestionario para la solicitud de una investigación por prácticas de dumping. Y en el segundo punto, los anexos en formato Excel que acompañan el cuestionario. De esa manera ustedes pueden presentar la información ya en ese formato y facilitar a través de medios digitales datos como, por ejemplo, la evolución de la producción, ventas, importaciones y otras informaciones que se piden en los anexos del cuestionario. Pasemos a hablar ahora de lo que es la información asociada con el producto similar, es el producto que fabrican nuestras empresas, ¿no? El producto considerado, que es el producto importado, y sobre la práctica de dumping denunciada. Brevemente, hablemos de lo que es el producto similar, porque, digamos, definiendo brevemente este concepto podemos entender mejor cómo debemos o qué tipo de información podemos presentar y qué características debe tener esta información, ¿no? El acuerdo antidumping, digamos, pongo una cita ahí de él en pantalla, ¿no?
indica que el producto similar pues, es el producto que fabrica el solicitante, pero que tiene características particulares que lo hacen idéntico al producto importado, ¿no? O que en cualquier caso tiene, digamos, características muy parecidas a ese producto importado, ¿no? Entonces, lo que debemos de darle a entender a la comisión con la información que presentemos es precisamente eso, ¿no? Que nuestro producto o es idéntico al producto para el cual pedimos la investigación o que comparte características muy parecidas a él, ¿no? ¿Cómo mostramos que nuestro producto es idéntico o muy parecido al producto importado? Las características sobre las cuales tenemos que aportar información son aquellas que están listadas en pantalla, ¿no? ¿Y estamos hablando de qué? Características físicas, hablemos de una tela, por ejemplo, que tenga cierta estructura en su fabricación, ¿no? Que tenga cierto contenido de algodón, por ejemplo, ciertas dimensiones, o un producto metalmecánico que tenga pues alguna característica en su composición o algunas dimensiones en particular. Eso es lo que se entiende por características físicas. Grado de sustitución entre el producto importado y el producto fabricado por nuestras empresas, porque obviamente compite en el mercado, si no, no estaríamos presentando un caso ante el Indecopi, ¿no? La percepción de los consumidores que hay respecto de ambos productos, ¿no? Sus procesos productivos, ¿no? Insumos o materiales utilizados para su fabricación, cuáles son las funciones o usos finales que tienen estos productos, qué canales de comercialización se utilizan para que compitan en el mercado. Por ejemplo, nuestro producto puede estarse vendiendo en una tienda por departamentos o tal vez en las bodegas cercanas a nuestras casas, ¿no? Y si es que incluso hay un tema de marca o de prestigio comercial asociado a la venta de ambos productos, importado y nacional, en el mercado peruano, ¿no? Estas características son las que se van a tomar en cuenta al momento de hacer el análisis de la similitud entre el producto nacional y el producto importado, y por lo tanto tenemos que aportar información que permita evidenciar esto, ¿no? ¿Qué tipo de información? Imaginémonos que estamos hablando del producto importado, ¿no? En las dudas de importación, y es el ejemplo que pongo en pantalla, uno puede encontrar que en la casilla 7.35 de la DUA de la Declaración de Mercancías, ¿no? Se pide a los importadores que describan las características comerciales de los productos que importan, ¿no? En el caso de este ejemplo, el importador ha hecho una descripción del producto que está trayendo. Y este tipo de información puede ser presentada para documentar, digamos, lo que son las características del producto importado. En el ejemplo se menciona una descripción del producto. Su nombre comercial, alambrón corrugado, ¿no? Hay dimensiones, son las características físicas del producto. Estamos hablando de cuánto mide, ¿no? Qué espesor tiene este alambrón, ¿no? Hay incluso indicaciones de la calidad. En este caso se indica de que este producto cumple con una norma técnica peruana 339-341, ¿no? Su presentación, algo que se mencionaba hace un momento, ¿no? Este producto se presenta pues en rollos, ¿no? Y con esto, digamos, hemos aportado un documento que, digamos, evidencia aquello que nosotros decimos del producto importado, ¿no? Y en el caso del producto nacional, nosotros podremos tomar, por ejemplo, en cuenta, digamos, que nuestros productos cumplen con algunos estándares de calidad, por ejemplo, ¿no? Normas técnicas peruanas, como se ha comentado, un producto que esté fabricado con la misma norma técnica peruana o con el mismo estándar internacional, por ejemplo, la ACTM, ¿no? Será pues idéntico al producto importado, ¿no? Incluso, digamos, podemos aportar pruebas de laboratorio digamos, preparadas por empresas consultoras independientes o tal vez por nuestras propias empresas, ¿no? Finalmente, toda esta información tiene carácter de declaración jurada, así que va a estar sujeta a una revisión posterior. Lo que aportemos acá debe demostrar que efectivamente el producto, en el caso del ejemplo, el producto nacional, está cumpliendo con una norma técnica, un estándar internacional, el CTM A36, y al momento de presentar el documento pertinente, pues ahí se evidencian cuáles son sus características. Y eso permitirá, pues, que uno, digamos, alegue de que las características de este producto son similares o incluso son idénticas a las características del producto que está mostrado en la definición anterior. Ese tipo de documentos pueden ser presentados para sustentar, digamos, esta afirmación de que los productos comparten características similares o incluso idénticas, ¿no? Pasemos ahora a hablar un poco de lo que puede ser información asociada con las prácticas de dumping, ¿no? Brevemente, ¿qué es el dumping, ¿no?
y lo hemos conversado en una charla previa, ¿no? El dumping, pues, es esta diferencia entre el precio de venta del producto fabricado en su país de origen, en el caso de este ejemplo, un calzado en China, ¿no? Y el precio al cual ese mismo producto se vende, pero ya en el mercado peruano, ¿no? Para que exista dumping, el precio en el Perú tiene que ser más bajo al precio en el país de origen. En el caso de este ejemplo, el precio en el Perú es de $30, ¿no? Por calzado, y en el caso en su país de origen el producto cuesta 50. Claramente, pues aquí, en el caso de este ejemplo, habría una práctica de dumping, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que presentar en nuestra solicitud, en respuesta al cuestionario, es eso, ¿no? Información que sustente aquello que estamos diciendo del nivel del precio de venta en el Perú y del nivel del precio de venta en el país de origen, en el caso de nuestro ejemplo, en China, ¿no? ¿Cómo sustentamos ello? Bueno, hay que tener en cuenta que lo que digamos tiene que estar referido a este marco temporal que hemos definido en los datos generales de nuestra solicitud, que es el periodo de análisis del dumping, ¿no? Entonces, hablemos del precio de exportación. El precio de exportación es el precio, nuevamente, al cual el producto se vende en el Perú, ¿no? Ese precio normalmente se va a calcular como un promedio ponderado de todas las operaciones de exportación al Perú de este producto, ¿no? Normalmente, como hemos dicho, en un periodo de 12 meses. ¿Cómo documentamos el precio de exportación al Perú? Bueno, tengamos en cuenta pues que todos los datos de exportación desde un país X hacia el Perú son reportados también en aduanas como ingresos en el Perú de mercancías originarias del país X. Entonces, una fuente básica para consultar precios de exportación al Perú, pues son los datos de importación que tiene la SUNAT en sus bases de datos, y esa es información pública. Entonces, nosotros podemos ahí descargar información sobre las importaciones peruanas de la mercancía para la cual pedimos la investigación, digamos, buscar el valor FOB, que también se documenta en aduanas, ¿no? Y el promedio ponderado de todas las transacciones en este periodo que nosotros, para el cual pedimos el análisis de la práctica de dumping, va a ser el precio de exportación que sustentemos en nuestras solicitudes y en nuestros cuestionarios, ¿no? Y yo voy a mencionar a continuación un caso particular que ha ocurrido algunas veces en la práctica de la comisión, y es aquel en el cual el precio de exportación no se puede determinar de esta manera, ¿no? Porque parece relativamente sencillo, ¿no? Pero habrá algunos casos en los cuales determinar el precio de esa manera no sea lo más adecuado, ¿no? En nuestro caso en particular, ¿no? ¿En qué caso un precio de exportación a Perú no se puede calcular de esa manera? Bueno, el caso más sencillo es este en el cual existe pues una asociación entre el exportador en el extranjero y el productor y el importador en el Perú. Y pensemos acá pues en el caso de las filiales de empresas transnacionales, ¿no? Por ejemplo, Mitsubishi Japón y su filial en el Perú, Mitsubishi Perú, ¿no? Esa relación entre la matriz y la sucursal en el Perú podría indicarnos de que los precios de compra-venta internacional entre ambas empresas se están determinando sobre la base, pues, de criterios distintos a criterios de mercado, ¿no? Sino, digamos, partiendo de decisiones de la casa matriz, por ejemplo, y eso hará que este precio no sea fiable, ¿no? Han habido algunos casos en los cuales se han presentado solicitudes con este tipo de consideraciones, y en esos casos se podría decir, luego de un análisis, de que ese precio no resulta fiable, por esta razón, ¿no? Porque existe alguna relación particular entre el exportador y el importador. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, tomamos en cuenta la opción 1, ¿no? Que es coger un precio de reventa a un comprador independiente en el mercado peruano, ¿no? Mitsubishi Perú vende un auto ya a Juan Pérez en el mercado peruano. Juan Pérez no guarda ninguna relación con Mitsubishi, ni Perú, ni Japón, entonces es un precio de reventa a un comprador independiente, y esa va a ser la base desde la cual vamos a hacer una serie de descuentos para tratar de llegar al precio original, en el caso de este ejemplo, llegar al precio en el Japón, ¿no? A eso se le llama reconstruir el precio de exportación sobre la base del precio al cual el producto se revenda por primera vez en el Perú, ¿no? Y cuando no existan pues precios de reventa, entonces se podrá tomar tal vez en cuenta cualquier otra base razonable para calcular este precio de exportación original, ¿no? Quedémonos con este ejemplo, una mercancía que se revende en el mercado peruano, y veamos cómo se reconstruye esto. Brevemente, digamos, en el caso de este ejemplo, supongamos de que la mercancía se ha revendido en el Perú al precio que está en la parte superior de la pantalla, ¿no? $80 por kilogramo.
una mercancía cualquiera que se ha revendido, ¿no? Y ahí tenemos al despachador haciendo entrega al cliente final independiente en el mercado peruano. Bueno, de este precio tenemos que partir haciendo una serie de descuentos para tratar de llegar al país de origen. ¿Qué descontamos? Básicamente dos tipos de gastos, ¿no? Los gastos incurridos en la importación y reventa en el Perú, y luego de ello los gastos incurridos en la exportación hacia el Perú de la mercancía, ¿no? Yo he listado acá algunos ejemplos de conceptos que se pueden tomar en cuenta al hacer estos descuentos del precio de reventa para llegar al precio hipotético de exportación original, ¿no? Ustedes podrían identificar aquellos elementos que consideren más importantes, dado su caso particular, y tratar de documentar los niveles de los descuentos que hagan, ¿no? En el caso de este ejemplo, yo he tomado en cuenta, por ejemplo, un flete de despacho a cliente, porque ya en la reventa pues implica un cargo por delivery, por ejemplo, ¿no? Que si el cliente quería que la mercancía se le entregue en cierto periodo en particular, entonces tal vez hay un sobrecargo ahí por ese, digamos, por esa consideración particular, ¿no? Gastos administrativos y ventas y utilidades ya del distribuidor mayorista del producto importado en el Perú, ¿no? Y gastos asociados pues al despacho aduanero y al transporte a puerto, de puerto a almacén del producto importado, ¿no? Todo eso constituye, en el caso de este ejemplo, los gastos de importación y reventa en el mercado peruano. Y luego, lógicamente, descontaremos aquellos cargos de la compra-venta internacional, fletes marítimos, seguros y cargos aduaneros y transporte de fábrica a puerto de salida en el país de origen, ¿no? Y tomando en cuenta estos conceptos, podemos hacer los descuentos correspondientes para llegar desde nuestro precio de reventa identificado, que debería estar documentado en una factura, ¿no? Y el precio de exportación, en este caso reconstruido de esta manera, ¿no? Hablemos ahora del valor normal. El valor normal, que es normalmente, ¿no?, valga la redundancia, el precio al cual se revende, perdón, el precio al cual se vende la mercancía originalmente en su país de origen, ¿no? Claro, esto pasa por, digamos, documentar la venta, digamos, de el calzado chino en la gráfica que mostré hace un momento en China, ¿no? Normalmente, información de ese tipo, los solicitantes en casos que se han tramitado ante la comisión han sido documentados con facturas por la compra en China de ciertos productos, ¿no? Textiles, calzados, tal vez otro tipo de productos, ¿no? Los solicitantes han presentado facturas para documentar este tipo de precios. De eso se trata, ¿no? Cuando los productos se vendan en su país de origen, en ese periodo de tiempo para el cual nosotros pedimos el análisis, ese tipo de información es la que se debe de proporcionar, ¿no? Debemos indicar en ese sentido el nivel del precio pagado por pagar por el producto considerado en el país de referencia, ¿no? Ese precio normalmente tiene que estar establecido en un nivel ex fábrica, y les explico por qué. Porque a veces los precios de venta documentados en las facturas pues tienen sobrecargos asociados tal vez a despachos, delivery, fletes, ¿no? Y finalmente este precio, el valor normal, este precio en China va a ser comparado con el precio de exportación al Perú. Entonces, estos sobrecargos, como vamos a ver en detalle más adelante, van a hacer de que la comparación entre los precios, digamos, tenga algunas diferencias que deban de ser tomadas en cuenta al momento de comparar las dos operaciones de venta, ¿no? La de venta al extranjero como la venta interna en el país de origen, ¿no? Lo preferible es que se tome en cuenta el precio de venta sin ningún tipo de recargo. Ese es el precio de fábrica, ¿no? Siempre dentro de las fechas consideradas para el análisis de nuestra práctica de dumping, ¿no? Debemos adjuntar copia de los documentos que acrediten este precio. Les he comentado que pueden ser facturas, comprobantes de pago, pueden ser incluso estudios de mercado, tal vez. Han habido algunos casos en los cuales se han presentado catálogos de precios, ¿no? Estudios de mercado, como les comento, comprobantes de pago, ¿no? Y en el caso que se presenten comprobantes de pago, por ejemplo, cabe hacer referencia a esta pregunta. ¿No se requiere un número de mínimo de transacciones que haya que documentar? Pues no, ¿no? Hay casos en los cuales se han presentado pruebas de precios de venta en el mercado del país de origen, con una factura, tal vez 5 facturas, 10 facturas, ¿no? Lo relevante termina siendo cómo caracterizamos las ventas que estamos reportando, ¿no? Porque esas ventas finalmente
van a tener que justificar lo que nosotros decimos respecto del valor normal para un periodo tal vez de 12 meses. Entonces, sustentar lo que puede ser un precio en ese periodo con una factura o con 5 facturas, bueno, va a requerir que nosotros demos explicaciones respecto de por qué consideramos de que esas facturas pueden hablar de los precios de la mercancía para todo ese periodo en el país de origen, ¿no? Pero formalmente no existe un mínimo de documentos que se deban de presentar para sustentar estos datos, ¿no? Nuevamente, es importante tener en cuenta que debemos hacer las explicaciones adecuadas para sustentar, digamos, el nivel de este precio y luego su comparación respectiva contra lo que digamos que es el precio de exportación a Perú. Acá en pantalla muestro un ejemplo de lo que es una factura, que es un ejemplo hipotético, yo lo he tomado de una factura cualquiera en internet, pero estoy resaltando algunos casos que ustedes deben de tomar en cuenta, por ejemplo, al documentar sus precios de venta con facturas, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos hablado al principio de que, de dos cosas, ¿no? Información que esté razonablemente a nuestro alcance, y hay solicitantes que obtienen algunas transacciones de venta en el país de origen y las presentan en sus solicitudes, ¿no? Pero toda la información debe ser pertinente y esta está sujeta a verificación. ¿Cómo luego se verifica ya con el procedimiento tal vez en el análisis mismo de la solicitud o de repente de manera posterior con el procedimiento abierto, de ser el caso, ¿no? Que este valor normal correspondía pues a una transacción en el país de origen? Bueno, datos en la solicitud son aquellos que identifiquen a la mercancía como, o a la transacción como hecha pues en el país de origen, ¿no? Debe de haber, por ejemplo, información de quién es el vendedor, ¿no? Su identificación, tal vez el RUC del vendedor, ¿no? El número de la factura. Digamos, hay en muchos países las autoridades tributarias suelen poner herramientas de consulta gratuita, ¿no? Que permiten pues corroborar, como lo hace la SUNAT acá, los nombres de las empresas, ¿no? Efectivamente, si tienen RUCs hábiles, digamos, en el momento en el cual se está haciendo la consulta, ¿no? Lo mismo pasa con las facturas. Entonces, estamos hablando de información que es pública y que cualquier persona puede consultar en Internet incluso, ¿no? Entonces, con mayor razón, nosotros deberíamos de ser un poco diligentes al momento de presentar este tipo de documentos, porque va a haber luego, pues, una consulta rápida en Internet que va a poder dilucidar si es que efectivamente la empresa que ha hecho la venta en el Perú, perdón, en el país de origen, pues es una empresa que está radicada tal vez en China, en Estados Unidos, en otro país. La fecha, porque estamos pidiendo que la investigación, digamos, tome en cuenta un periodo de análisis en particular para el dumping, ¿no? Entonces la factura tendrá que corresponder a una fecha que esté dentro de ese periodo, ¿no? Si estamos diciendo de que el valor normal es de un producto en particular, pues la partida, o perdón, el documento tendrá que describir que se ha tratado pues de una venta de este producto, ¿no? No puede no haber una descripción del producto en el comprobante de pago, porque si no podría tratarse de un producto cualquiera, ¿no? Y no del producto para el cual pedimos el caso, ¿no? Y los precios deberían de estar pues claramente indicados en el documento, porque si este documento no tiene el precio, entonces luego no tenemos cómo sustentar lo que decimos que es el precio de venta en el país de origen, ¿no? Entonces, estos elementos deberían de estar de alguna manera presentes en nuestros documentos, ¿no? Porque van a permitir, pues, precisamente sustentar eso, ¿no? Que se trata del precio en el país de origen, del producto para el cual pedimos la investigación, en las fechas en las cuales corresponden al periodo de análisis del dumping, ¿no? Voy a mencionar dos casos más brevemente, que son casos en los cuales, digamos, el valor normal no se puede sustentar con ventas en el mercado del país de origen, ¿no? ¿Por qué? Porque existe tal vez lo que se llama una situación especial en el mercado, que es una situación en la cual, digamos, los precios no se determinan por la libre interacción de la oferta y la demanda. Tal vez haya algún proceso de fijación de precios en ese país, el gobierno interviene de una manera particular en ese sector, entonces los precios no se forman por compra y venta, oferta y demanda en ese país, ¿no? Y en ese tipo de situaciones no vamos a tomar en cuenta, digamos, las ventas internas para determinar el valor normal, sino que vamos a recurrir a dos metodologías. Una, que es reconstruir el precio, el valor normal sobre la base de costos de producción, y habría que aportar información de costos de producción de la mercancía en el país de origen. Y la otra es, pues, tomar esta otra metodología del precio del tercer país, o sea, el precio del producto, pero en un tercer país, digamos,
bajo ciertas características que lo van a permitir tomar en cuenta como valor normal, ¿no? Hablemos de la situación especial de mercado. ¿Cómo decimos de que en ese país pues, ocurre algo que hace inviable calcular el valor normal con facturas de venta, por ejemplo, en este mercado, ¿no? Fuentes de información para decir precisamente eso, ¿no? Que en ese mercado hay distorsiones, ¿no? Distorsiones que pueden estar asociadas a los costos de producción, como ejemplifica el reglamento antidumping, ¿no? Bueno, una fuente de información para consultar este tipo de cosas es la primera línea de consulta debería ser siempre la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Cada país presenta su examen de políticas comerciales ante la OMC, ¿no? Y en ella, en esos exámenes que se efectúan cada cierto número de años, algunos países lo hacen incluso de manera anual, ¿no? En estos exámenes, digamos, se le pide a los países que reporten políticas en general, que, digamos, políticas gubernamentales que se aplican en sus diferentes industrias, ¿no? Esta información puede servir para caracterizar lo que puede sustentarse luego como una situación especial de mercado. Digamos, mercados en los cuales el gobierno interviene de una manera particular. ¿Por qué? Porque efectivamente, digamos, hay un documento que han presentado ante el OMC en el cual se explica esto con detalle, ¿no? Esa debe ser nuestra primera fuente de consulta para documentar este tipo de situaciones, ¿no? Y una vez que hemos documentado esto, entonces veamos cómo calculamos esos valores normales, uno, reconstruyéndolo, ¿no? Como hemos mostrado que es una de las metodologías, ¿no? ¿Qué información se puede consultar? Bueno, información que tiene que estar asociada al costo de producción en el país de origen, gastos administrativos de venta y de carácter general, y finalmente un margen de beneficios. ¿Qué tipo de información se puede consultar? Nuevamente, empecemos por la OMC. ¿Por qué? Porque en estos exámenes de política y en general en la información que los países le reportan a la OMC, ¿no?, se presentan datos y fuentes de información, incluso gubernamental, ¿no?, fiable, ¿no?, que se publica con cierta periodicidad, ¿no?, que pueden servirnos a nosotros para consultar precisamente estos tipos de datos, ¿no?, que de otra manera tal vez sería difícil de consultar si es que no tenemos una guía, ¿no? En el caso que está en pantalla, yo he puesto el ejemplo del examen de políticas comerciales de China, ¿no? El último examen está el año 2018, ¿no? Y dentro del conjunto de información que presenta ese documento, hay citas a fuentes de información pública, ¿no?, que ustedes pueden consultar gratuitamente. Y en el caso de ese ejemplo, digamos, eso es un análisis estadístico de China, en donde se presenta información sobre diferentes sectores industriales en ese país, ¿no? Uno coloca esa referencia en internet y la consulta es la que sale en pantalla, ¿no? Y cuando uno hace la indagación en esta fuente de información, lo que puede encontrar es precisamente eso, ¿no? Información sectorial, que va a tener esa característica, y luego se tendrá pues que indicar que este tipo de información pues es la que está al alcance de la mano y hacer las caracterizaciones correspondientes, las explicaciones que consideran adecuadas, ¿no? Pero en este caso se presenta pues información pública que reporta precisamente eso, ¿no? Costos de venta, costos del negocio, gastos de venta, gastos administrativos, gastos financieros, beneficios por sector productivo en China, ¿no? Y esa es información que se publica con cierta periodicidad. En este caso, la consulta está hecha para el año 2019. Entonces, digamos, ahí tienen una fuente de información y como esa pueden consultar fuentes de información que de dónde las pueden obtener de esta fuente general que son los exámenes de políticas comerciales que presenta cada país a la OMC, ¿no? La metodología del precio de exportación en un tercer país adecuado. Yo no voy a entrar mucho en el detalle de lo que son estos tres elementos que se deben de tomar en cuenta para determinar cuál es el país adecuado, ¿no? Hay que hablar de un precio comparable, ¿no? Básicamente tiene que ser pues el precio de exportación de la misma mercancía, pero otro país, ¿no? Ese país de destino tiene que ser un país adecuado, o sea, un país en el cual pues no hayan distorsiones a la compra-venta de mercancías, oferta y demanda deben de interactuar libremente, ¿no? Y el precio tiene que ser representativo, o sea, el volumen de ventas tiene que ser pues un volumen de ventas que no sea insignificante en comparación con lo que se vende al Perú. Esos tres conceptos, ¿cómo los identificamos en fuentes de información? ¿Dónde se puede consultar información sobre esto? Yo estoy citando acá 5 ejemplos: información pública, consulta gratuita, ¿no?, que nos van a dar información que nosotros luego vamos a ir caracterizando dependiendo pues de cada caso. A la izquierda ven información de consulta general asociada a
diversos países información de exportaciones a 6 dígitos del arancel, ¿no? Fuentes comunes de consulta para, digamos, análisis de comercio internacional, Comtrade, ¿no? Trademap, ¿no? Helpdesk de la Unión Europea, ¿no? Y para entrar ya a detalles, tal vez a descripciones finas de comerciales de productos, pues son las aduanas de cada país, y así como la SUNAT en el Perú, hay otros países que publican información con el mismo nivel de detalle que lo hace la aduana peruana, y permite, por ejemplo, hacer una identificación fina ya de los productos exportados en algunos países de destino, ¿no? Esta información, como cualquier otra información que ustedes puedan encontrar con las mismas características, en la medida que sea gratuita, puede ser una consulta, una fuente de consulta básica, ¿no? ¿Qué debemos de buscar en este tipo de fuentes? Bueno, para empezar ahí estoy identificando que se seleccione el producto comparable, es decir, que si vamos a hablar de un caso para el polimetacrilato de metilo, debería de pues, tomarse un precio de exportación de la misma mercancía a otro país, ¿no? Deberíamos de tener datos, deberíamos de tener datos de varios países para poder identificar dentro de ellos el país adecuado y explicar por qué ese país era adecuado, ¿no? Veremos, por ejemplo, tal vez de que alguno de estos países, en ese examen de políticas comerciales de China, de la OMC, pues el país ha reportado que no tiene mayores intervenciones gubernamentales en sus mercados correspondientes, ¿no? Y así identificar el país adecuado, ¿no? Y deberían de estar pues también identificados los precios de venta para el periodo para el cual estamos pidiendo el análisis, ¿no? Y ahí escoger pues cuál de todas estas exportaciones tiene pues un nivel en comparación con el Perú que no sea insignificante, ¿no? Ese tipo de datos deben de estar identificados al momento de presentar nuestras informaciones, ¿no? La comparación, porque al final lo que estamos haciendo es identificar un valor normal, ya sea con una venta interna, reconstruyendo ese valor, o con un precio de exportación a otro país, hemos identificado un valor normal. Y para calcular el margen de dumping lo vamos a comparar con el precio de exportación a Perú. Entonces la comparación se hace cuando ya se tienen los dos precios definidos con la fórmula que está en pantalla, ¿no? Pero finalmente esta comparación de precios, este cálculo se hace cuando ya se ha determinado pues, que esos dos precios son comparables, digamos, sobre la base de todas las características que hayamos podido identificar en la formación de estos precios, ¿no? Entonces, cuando reportemos nuestro valor normal o nuestro precio de exportación, tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son las características de las transacciones que yo he documentado? En pantalla tienen una lista de las consideraciones que ustedes deben de tomar en cuenta al momento de decir, mira, mi venta en China, por ejemplo, tiene estas características, ¿no? Mi venta a Perú tiene estas otras características. Y cuando yo comparo ambos precios, pues obedecen a transacciones que guardan características parecidas, similares, y por lo tanto la comparación de precios pues es adecuada, ¿no? Y puedo calcular, aplicar mi fórmula directamente. Yo estoy poniendo acá un ejemplo en el cual haya que hacer una serie de ajustes porque hay características en las ventas que no son, que las hacen de cierta manera diferentes, ¿no? Y es por eso que hablábamos en algún momento de que si se tiene una transacción de venta, por ejemplo, para justificar el valor normal, hay ciertas cosas que se deben tomar en cuenta para comparar con el precio de exportación. Hablemos en este ejemplo del valor normal, el precio de venta en el país de origen, ¿no? Se trata de una venta de un par de cajas de un producto, ¿no? Y se ha hecho pues prácticamente en un nivel exports, ¿no? Ahí solamente hay un cargo por transporte interno al cliente final en el país de origen, digamos China, Estados Unidos, qué sé yo, ¿no? Y la exportación a Perú más bien no es una caja, sino es un gran volumen de mercancías en una sola transacción, ¿no? Y la venta pues, el precio de venta ha sido determinado en un nivel DDP. Para quienes conocemos un poco de comercio internacional, podrán entender de que hay una serie de sobrecargos en un precio establecido en ese nivel que hacen que no sea comparable con un precio como el que está determinado para el valor normal. Aquí yo estoy ejemplificando dos ajustes que se tienen que hacer cuando se tiene, por una parte, un valor normal que tiene, pues, digamos, este nivel de venta, ¿no? Y este volumen de mercancías, y un precio de exportación que tiene, pues, un volumen mucho mayor de mercancías y una serie de sobrecargos por transporte, ¿no? Se tendrán que hacer ajustes de ese tipo para descontar ciertos gastos de transporte que hay en una transacción y que no hay en el otro, ¿no? Y ajustes porque las mercancías que se venden en un mayor volumen pueden tener, por ejemplo, alguna suerte de descuento precisamente porque es una venta voluminosa, ¿no?
al comparar el precio de exportación y el valor normal debe tomar entonces en cuenta lo siguiente, ¿no? Que tenemos que caracterizar estos precios. Sea que presentemos una factura o 20 facturas para el valor normal, ¿no? O que usemos una fuente determinada para los precios de exportación a ciertos países, ¿no? Siempre tenemos que tratar de definir cuál es la característica de la venta que vamos a documentar, ¿no? Si es una venta al minorista, por ejemplo, que tiene ciertos sobrecargos por transportes internos, tendremos que tratar de identificar cómo es esa venta y decirlo de esa manera para poder luego hacer las comparaciones adecuadas, ¿no? En caso que identifiquemos diferencias importantes, pues tenemos que tomarlas en cuenta y hacer los ajustes adecuados. Porque si no, la diferencia entre el precio de exportación y el valor normal va a reflejar cualquier otra cosa, menos una práctica de discriminación de precios. Y para saber más o menos cómo hacer este tipo de descuentos o ajustes, podemos consultar la práctica propia de la comisión. ¿Cómo consultamos eso? Bueno, viendo los informes técnicos, ¿no? Nuevamente la página web del Indecopi, ustedes van a publicaciones, tienen la misma dirección que les mostré anteriormente, ¿no? Allí dentro ustedes pueden ver los informes de labores, ¿no? Y pueden hacer la consulta pertinente porque esos informes son descargables y consultar la información ahí donde indica la flecha que ven en pantalla. También pueden consultar las resoluciones en el mismo buscador, ¿no? Ingresan, van a la sección de defensa de la competencia para ver los fallos de la comisión que se pueden consultar en ese link y luego finalmente establecer los parámetros de búsqueda en el buscador de la página web y van a tener la relación de documentos asociados a casos, por ejemplo, para la consulta que yo he hecho de investigaciones por dumping, ¿no? Descargar esos informes y ahí están las explicaciones pertinentes. Otras fuentes de información. Bueno, nuevamente, el OMC, información sobre el comité de prácticas, porque ahí se reporta incluso semestralmente, cada país reporta sus prácticas de dumping y sus investigaciones iniciadas. Yo, por ejemplo, acá he hecho una consulta para ciertos países en el buscador de la OMC y he encontrado este reporte, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, nos indica cuáles son las investigaciones que han iniciado recientemente en el último examen, ¿no? Esto es información al último semestre, al primer semestre del 2019, y al momento, al día de hoy, hay información del último semestre del año pasado, ¿no? Esta información se publica semestralmente y ustedes ahí pueden saber, digamos, conocer fuentes de consulta de prácticas de otros países, casos que ya se están tramitando y ahí pueden obtener información. Y esa es otra fuente de consulta, casos que tramiten otras autoridades. Y yo, por ejemplo, tengo suscripción a dos autoridades que tienen prácticas, digamos, de investigación con mucha frecuencia, ¿no? Estados Unidos y Australia. Publican informes semanales de lo que son sus investigaciones nuevas. Ahí hay fuentes de información valiosas que se pueden consultar para tener datos sobre medidas antidumping aplicadas en cualquier país y tomar eso como referencia, ¿no? Y brevemente, ya para cerrar, hablemos un poco de la situación económica de la industria y del vínculo causal. Aquí yo quiero hacer referencia, independientemente de los tipos de daño que se aleguen, ¿no? El análisis de los indicadores de la rama de las industrias es lo fundamental, ¿no? ¿Qué información se pide? Bueno, información sobre las ventas, producción, beneficios, una serie de variables que están listadas en el acuerdo antidumping y en el reglamento. Son datos que se tienen que proporcionar y se piden así específicamente en el cuestionario, ¿no? Y las empresas los tienen a la mano, razonablemente a su alcance, porque cada empresa pues, es dueña de su propia información sobre producción, ventas, existencias, qué sé yo, ¿no? Pero cuando, tal vez el caso particular que quiero mencionar es aquel en el cual no hay un solicitante, sino un grupo de ellos, ¿no? Cuando un solicitante fabrica no un producto, sino un conjunto de productos, pero pide el caso para un producto. Eso es algo que ocurre, esto es un anexo del cuestionario, ¿no? Así se pide la información en el cuestionario, ¿no? El caso del ejemplo, ya para cerrar la charla, ¿no? Hay algunas empresas que fabrican muchos productos, pero piden el caso para uno de ellos. Cuando se trata de ese caso, la información fundamental contable, por ejemplo, como el estado de resultados de una empresa, aplica para una serie de datos de la empresa en conjunto y van a tener que hacer esas asignaciones. Expliquen bien las asignaciones. En el caso de este ejemplo, la asignación se ha hecho sobre la base de las ventas asociadas a una línea de producto de un conjunto de 10. Este es el ejemplo que yo pongo en pantalla. Pero pueden ser muchos otros casos. Se tiene que explicar por qué un dato general de la empresa se le va a asignar, por ejemplo, en el caso de reportar los costos, a una línea particular de producto. Y con esto yo cierro la presentación. Me he excedido bastante en el tiempo, pero, digamos, transmito todo lo que creo que puede ser pertinente para que ustedes presenten sus solicitudes.
Hay algunas preguntas que se me han hecho, no creo que alcance mucho tiempo para contestar ellas. De repente revisaré brevemente algunas de ellas, ¿no? Me preguntan, por ejemplo, ¿no? Ante la comprobación de una práctica de dumping, ¿a quién se sanciona? ¿Al comprador, al importador, al fabricante? ¿No? Hay que tener en cuenta que, digamos, cuando hablamos de prácticas de dumping, no hay pues una sanción, ¿no? Digamos, lo que hay es el inicio de una investigación y eventualmente la aplicación de un derecho antidumping, ¿no? Entendamos de manera general, entendamos de manera general que las prácticas de dumping no constituyen, actividades prohibidas en el comercio internacional. El acuerdo antidumping, si ustedes, pueden revisar la información, revisar los reglamentos o el acuerdo antidumping en sí mismo, no prohíbe las prácticas de dumping, sino más bien lo que permite es que los países miembros del OMC puedan aplicar derechos antidumping bajo ciertas circunstancias, ¿no? Es decir, se reconoce que el dumping es una práctica común en el comercio internacional, pero se faculta a los países miembros del OMC que se han comprometido a liberar el comercio a establecer restricciones cuando el dumping causa daño a una industria en sus países, ¿no? En ese sentido, a lo que está facultado a hacer en este caso el INDECOPI es a iniciar una investigación cuando encuentra indicios, obviamente sobre la base de lo que se diga en la solicitud, indicios de que hay dumping y de que causa daño a una industria, y eventualmente a la aplicación de un derecho antidumping, ¿no? Digamos, eso es a lo que está facultado a hacer el INDECOPI, en respeto a o en cumplimiento a la normativa nacional e internacional sobre materia antidumping, ¿no? Estoy leyendo otra pregunta. En el caso de presentar un reporte de importaciones, ¿tiene que ser de una empresa que brinde ese servicio autorizada o solo la obtenida desde la SUNAT? La presentación que han visto, lo que trata de hacer es de mostrarles cómo pueden consultar diferentes fuentes de información para presentar datos que alimenten su solicitud, ¿no? Básicamente lo que yo he hecho es mostrarles información pública, ¿no? ¿Por qué? Porque, toda información que está en el dominio del Internet de manera pública puede ser fácilmente consultada por ustedes, ¿no? El tema es cómo presento esa información para que pueda ser tomada en cuenta al momento de plantear mi caso, ¿no? Y por eso es que he mostrado algunos detalles. ¿A qué quiero llegar con esto? De que, si tenemos a la mano información en SUNAT para documentar el ingreso de importaciones, su evolución en el tiempo y sus precios, pues entonces esa es una fuente de información pues obligatoria, ¿no? La actividad tal vez consistirá luego para la comisión en verificar que efectivamente esa información sea verdadera, ¿no? Y le consultaremos a la SUNAT, le pediremos al solicitante que presente su base de datos, ¿no? Cuando documente esas importaciones, ¿no? Si tienen alguna otra información, podrían presentarla también, ¿no? La comisión va a evaluar toda la información que se le presente, siempre que sea pertinente, ¿no? Y ese es el punto, uno de los puntos, básicos que hemos señalado al principio de esta presentación, ¿no? Información pertinente, que esté razonablemente al alcance, ¿no? Y que permita identificar, la ocurrencia de dumping, daño o relación causal, ¿no? Me preguntan también, en el examen de política comercial de la OMC, ¿se puede verificar si el órgano de examen se pronuncia, si una medida está distorsionando el mercado del país sujeto a examen? Vamos a ver, el reglamento para caracterizar esto que denominé, que tipifica el reglamento como situación especial en el mercado, una de las causales para no tomar precios de venta en el país de origen, sino reconstruir el precio, por ejemplo, el reglamento habla de distorsiones, ¿no? Distorsiones que no permitan, pues, la formación de precios en el mercado interno por interacción de la oferta y la demanda, digámoslo de esa manera, ¿no? El examen de políticas comerciales del OMC no habla de distorsiones, pero le pide a los países que reporten
cuáles son sus políticas y cómo regulan mercados o industrias particulares, sectores específicos, ¿no? Entonces, uno puede observar, y ya esto es parte del análisis que hace cada solicitante, si es que algún país en particular ha implementado regulaciones que impidan precisamente pues, la formación de precios por interacción del mercado en su país de origen. Yo les voy a mencionar, por ejemplo, el caso de una investigación que hemos tramitado hace unos años por las importaciones de biodiesel en Argentina, ¿no? En ese mercado de país de Argentina de biodiesel, la regulación del mercado establece, digamos, que el gobierno determina los precios de venta del biodiesel en el propio país, ¿no? Establece incluso un esquema de cuotas para la venta de biodiesel entre los productores y las refinerías que compran esa mercancía. Entonces, el mercado está completamente intervenido, ¿no? Administrado por el gobierno. Esa es una situación, por ejemplo, que en aquella oportunidad la comisión tomó en cuenta para decir qué cosa, de que allí las ventas no ocurrían de manera normal, ¿no? Y eventualmente en su revisión de este caso, porque el caso fue apelado luego por los importadores, ¿no? En su revisión de este caso, la sala en segunda instancia incluso dijo de que se trataba de una situación especial de mercado, precisamente por eso, ¿no? Porque la intervención gubernamental era tan fuerte que allí los precios no se formaban, pues, libremente, ¿no? Esa información que caracteriza el mercado argentino del biodiesel, uno la puede encontrar en el examen de políticas, ¿no? Información de ese tipo, regulaciones en los sectores principales de los países miembros de la OMC, es la que se reporta en los exámenes de política. Ahí no dirá, el mercado está distorsionado, pero se presentará información de cómo interviene el gobierno en esos sectores, precisamente por medidas de política, digamos, gubernamental de cada país, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar esa información para, digamos, sustentar nuestros casos, ¿no? Si no se dice específicamente, por lo menos se da referencia a las fuentes gubernamentales que se pueden consultar, como lo he mostrado en el ejemplo, ¿no? Entonces, ese examen de políticas es una fuente básica que no debe de la cual no debemos de prescindir, ¿no? Tal vez para cerrar, se me pregunta también si de qué manera alguien que desee importar debe o puede investigar el producto importado para que luego no tenga un proceso de dumping. Esto es como que la pregunta de un importador que quiere evitar que luego le hagan, digamos, le permiten una investigación por prácticas de dumping, ¿no? Bueno, esa es una situación particular, ¿no? Porque cuando nosotros, bueno, cuando los importadores comercializan sus mercancías, digamos, difícilmente ellos puedan prever que eventualmente alguien podría solicitar una investigación por prácticas de dumping, ¿no? Nuevamente, tal vez lo que debemos de tomar en cuenta de manera general, ya, digamos, no solamente los importadores, ¿no? Sino también los productores nacionales, todos los administrados en general, es que hay información pública, ¿no? Gratuita, que se puede consultar para saber, por ejemplo, cuáles son los casos de dumping que se están tramitando en diversos países miembros del OMC, ¿no? Digamos, esa información la puede consultar desde un productor nacional que quiera solicitar un caso para saber si es que efectivamente, digamos, ya alguien tiene, algún país tiene en el radar las importaciones de algún país por sospechas de dumping, por ejemplo, ¿no? Y también la puede consultar tal vez otro actor en el mercado que quiere saber, pues, digamos, cuál es la situación general del comercio internacional de las mercancías con las cuales se están haciendo negocios, ¿no? Y se pueden consultar cualquiera de las fuentes de información que yo he citado en esta presentación, ¿no? Y con esto creo que agoto todas las preguntas que por lo menos me han llegado a lo largo de esta charla. Y nuevamente quiero darles gracias por el tiempo que han permanecido en la charla. Invitarlo a hacer, digamos, preguntas directamente al correo de la comisión, si así lo desean, ¿no? Que es dumping@indecopi.gov.pe, ¿no? Estaremos muy gustosos de atender todas sus consultas. Creo que con esto agoto prácticamente el tiempo. Me decían que era hasta las 7:10. Sí, Diego. Sí.
Listo. Muchísimas gracias por la exposición, gracias por las preguntas también. ¿Podemos repetir el correo, por favor? Sí, el correo de la comisión es dumping@indecopy.gov.pe. Listo, entonces a ese correo pueden enviar las dudas que tengan. Diego, muchas gracias por tu tiempo y gracias por esta exposición. Quiero trasladarte el saludo de los participantes y también la felicitación. Muy buena ponencia en realidad y gracias también por responder las preguntas. A los participantes quiero comentarles que en los próximos días la Escuela Indecopy les va a estar enviando una encuesta a los correos con el que se inscribieron, la cual es muy importante que ustedes respondan para la posterior emisión de la constancia digital de participación. Recuerden que la ponencia de hoy y los anteriores pueden verlas en nuestro canal de YouTube, nos buscan como Indecopy Oficial, todas se quedan grabadas, y para que estén atentos a las próximas actividades pueden revisar las redes sociales oficiales, Facebook e Instagram, para que encuentren los enlaces, los programas y el tema que desarrollaremos a futuro. Muchas gracias por acompañarnos, que estén bien, quédense en casa y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias nuevamente, Diego. Gracias.